Hola a todos, quiero presentar a ustedes mi nuevo canal. En esta ocasión vamos a revisar el tema de medidas epidemiológicas. Voy a presentar una serie de diapositivas y las vamos a explicar, y apóyense ustedes por favor con la bibliografía que ya les envié a través de su correo. Medidas estadísticas utilizadas en epidemiología. Vamos a ver que en epidemiología es muy importante medir el fenómeno salud-enfermedad. Para eso utilizamos nosotros medidas básicas que valoran la frecuencia de los acontecimientos en salud. Tienen funciones fundamentales en medicina, en epidemiología y salud pública. Estas medidas son una herramienta básica, fundamental y elemental para que nosotros podamos darnos una idea de cómo se va manifestando el proceso salud-enfermedad. Tenemos tres grandes grupos de medidas epidemiológicas que serían de acuerdo a lo que nosotros necesitamos medir. Tenemos medidas que nos ayudan a medir la frecuencia. Dentro de las medidas básicas tenemos a la proporción, tasa, razón, donde una proporción se considera que es la relación entre dos números cuya fórmula está escrita como P, donde P es proporción, es igual a A sobre la suma de A más B. Un ejemplo sería la relación o la proporción del número de médicos por el número de habitantes en una población dada. Tasa nos va a indicar un cambio estrechamente relacionado con la velocidad, cuya fórmula sería T mayúscula igual a X sobre T. En este momento nosotros presentamos un ejemplo de distancia sobre hora, ¿sí? Kilómetros sobre hora, donde nada más estamos midiendo un cambio relacionado en relación al tiempo. Razón es la división entre dos números. Por ejemplo, la relación de hombres sobre un determinado número de mujeres. Su fórmula está representada con una R mayúscula igual a sobre B. En esta diapositiva tenemos los tres principales grupos de las medidas epidemiológicas clasificadas de acuerdo a lo que queremos medir. Tenemos las medidas de frecuencia. Estas están principalmente utilizadas en los diseños de estudios epidemiológicos observacionales o descriptivos. Las medidas de asociación, que nos ayudan con los trabajos de investigación analíticos o comparativos. Y las medidas de impacto, aquellas que se utilizan principalmente en aquellos estudios experimentales. Las principales medidas de frecuencia, decíamos, son las tasas, las incidencias, mortalidad, prevalencia y el riesgo. Son aquellas medidas básicas que solamente nos ayudan a medir frecuencias. Las medidas de asociación tenemos, por ejemplo, el riesgo relativo, la razón de momios, y las medidas de impacto están representadas por el riesgo atribuible, porcentaje de riesgo atribuible y el porcentaje de riesgo atribuible poblacional. Aquí nos ayudan a medir el impacto de una intervención en una población o en algún grupo experimental. Ok, vamos a ver enseguida las medidas de frecuencia. Empezamos por definir lo que es un riesgo. Riesgo es la proporción de individuos no afectados que en promedio contraerán la enfermedad en estudio en un periodo específico de tiempo, cuya fórmula la representamos como riesgo, R mayúscula, es igual a A de afectados sobre N, que sería el total de la población. En este caso, el ejemplo que yo les puedo poner sería la probabilidad de riesgo que tenemos todos de enfermarnos, por ejemplo, del coronavirus, que en México se ha estimado que pues alrededor del 80% tenemos la probabilidad de adquirir la enfermedad dentro de toda la población mexicana. Prevalencia es una medida de frecuencia muy importante. En esta estamos midiendo la frecuencia de una enfermedad existente en un determinado momento o durante cierto periodo en un lugar establecido y en una población dada, cuya fórmula es prevalencia igual a C, que serían los casos, sobre N, que equivale a la población general o al total de la población. Incidencia. Aquí principalmente la incidencia es una medida básica de frecuencia donde nos indica el número de casos nuevos de una enfermedad dentro de una población definida en un lugar dado y en un momento de tiempo determinado, donde la fórmula de tasa de incidencia es igual a A sobre P por T, donde A son los casos nuevos, la P es la población
y T pues sería la población total. En el caso de las epidemias, existe una medida de frecuencia muy importante que se denomina tasa de ataque, y esta se define como una tasa de incidencia usualmente expresada como porcentaje de casos y aplicada a poblaciones estrechamente definidas observadas durante periodo de tiempo específico. Mismo ejemplo pues que nos tiene confinados en casa hoy día, que sería pues lo que es la pandemia. Entonces todos los días se está midiendo pues esa tasa de ataque en esta población, ya sea por municipio, por estado, por país, inclusive continentes y en forma global. La fórmula es A es igual a C sobre N. La tasa de mortalidad es una medida de frecuencia muy importante que nos da una idea de la frecuencia de ocurrencia de las muertes dentro de una población definida durante un intervalo específico de tiempo. Aquí definimos la fórmula como M es igual a C sobre N, número de casos sobre la población total. Y tenemos este ejemplo en la siguiente diapositiva, donde estamos mostrando una fotografía de una presa donde pretendemos esquematizar la incidencia, aquellos casos nuevos que nosotros estamos obteniendo o revisando todos los días, la prevalencia, aquellos casos que, como su nombre lo dice, prevalecen o se mantienen en un determinado momento, digamos un año, en una población, digamos ciudad de Tepic, Nayarit, son aquellos casos que denominamos crónicos. La incidencia nos habla de los casos nuevos como infectocontagiosos, y una vez que se rebasa pues todas las medidas de primer nivel de atención, tanto de protección específica, prevención primaria, secundaria y terciaria, y nos rebasa a todo el sistema de salud, ocurre la muerte. Entonces ahí tenemos nosotros las medidas que nos ayuden a medir o darnos una idea de lo que es la tasa de mortalidad. En estas siguientes diapositivas les voy a presentar de dónde surgen esas fórmulas en este cuadro tetracórico, también denominado tabla 2×2, que ya por ahí lo habrán visto en sus clases de metodología, donde tenemos en forma vertical los expuestos y en forma horizontal nos habla de la enfermedad, donde este cuadrito nos origina 4 grupos en general, que son el grupo A, B, C y D. En forma vertical, nosotros estamos observando aquellos que presentan la enfermedad. El grupo A son aquellos que se expusieron y presentaron la enfermedad. El grupo C se refiere a aquel grupo que no tuvo ninguna exposición, pero presentó la enfermedad. El grupo B es el caso de los sujetos que se expusieron, pero no manifestaron la enfermedad. Y el grupo D es el grupo no expuesto y que tampoco presentó la enfermedad. Definiendo entonces que el grupo A son los grupos de los enfermos, es el grupo de la población enferma, y el grupo D son los pacientes sanos. Entonces, tenemos que la incidencia de los expuestos estaría dada en forma horizontal por los grupos A y B. La incidencia de los no expuestos en forma horizontal la tenemos representada por los grupos C y D, de manera que si ustedes ponen atención a esa diapositiva, NI es igual a A más B, que equivale a la incidencia de los expuestos. Enseguida tenemos en el siguiente renglón el grupo de los no expuestos, por eso tenemos ahí una N minúscula con un 0, que es igual a la suma de C más D. Como les decía, esta es la incidencia del grupo no expuesto. En forma vertical tenemos MI, que es la incidencia del grupo que presenta la enfermedad, expuestos y no expuestos, que sería el grupo A más C, y la incidencia M0, que es igual al grupo de los no enfermos, representada por los subgrupos B y D. N minúscula sería el total de la muestra, A más B más C más D. Y ahí tenemos un recuadrito a mano izquierda en la parte inferior donde nos definen los conceptos, ¿sí? A qué se refiere cada una de las letras y números. Por consecuencia, tenemos aquí el resto de las medidas epidemiológicas y sus fórmulas. Este cuadrito nos da la explicación del origen de estas mediciones. En este cuadrito tetracórico, que es una herramienta fundamental que la vamos a estar utilizando para nosotros poder despejar nuestras fórmulas en los problemas clínicos que ustedes van a observar, ya sea en clínica o en trabajos con grupos o en trabajos comunitarios, obviamente en sus investigaciones que vayan a realizar más adelante. Definimos aquí el riesgo relativo, se refiere ya a las medidas de asociación
En estas muy utilizadas en los diseños epidemiológicos analíticos o comparativos. El riesgo relativo es la razón del grupo expuesto sobre el grupo no expuesto. Mientras más alto sea el riesgo relativo por el número 1 o por encima de la unidad, mayor será la probabilidad de establecer causalidad. Su fórmula es RR es igual a la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Bien, tenemos aquí el ejemplo de un ejercicio donde las variables son dieta y cáncer de páncreas, donde tenemos los grupos A, B, C y D. Ahí ya los representamos con una cantidad, 0,96 que sería el total del grupo expuesto y 138 el total del grupo no expuesto, cuya muestra equivale a 234 de total de sujetos y los enfermos 106, los no enfermos 128. Estamos relacionando el riesgo relativo o queremos encontrar el riesgo relativo de una dieta que podría ser hipercalórica, hiperproteica o inclusive puede venir asociado el etilismo. Estamos queriendo medir su asociación con cáncer de páncreas. En este ejemplo, con estos números de muestras y esos subgrupos, en su cuadrito superior derecho, vamos a ver que despejamos la fórmula. Riesgo relativo es igual a la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. De manera que cambiamos la representación, sería A sobre la suma de A más B, que es dividido por C sobre la suma de C más D. Y sustituimos los valores, nada más colocamos el número de sujetos que viene en cada cuadrito, despejamos los valores que vienen en cada uno de los recuadros A, B, C y D para que ya nosotros podamos hacer la ecuación. Entonces tenemos el riesgo relativo es igual a 0.55 que equivale a la incidencia de los expuestos sobre 0.38 que sería la incidencia de los no expuestos, cuyo RR nos resulta en 1.45. ¿Y qué vamos a hacer con ese número? Un RR de 1.45, bueno, el arte de saber interpretar los resultados de estas fórmulas epidemiológicas es lo que nosotros vamos a aplicarlo a la clínica. ¿Qué le voy a recomendar a mis pacientes? ¿Qué tipo de dieta o qué probabilidad de riesgo tiene de enfermar con una dieta hipercalórica, hiperproteica hacia un cáncer de páncreas? Entonces aquí sería casi la mitad, aumenta casi la mitad del riesgo de padecer ese cáncer de páncreas con ese tipo de dieta. Entonces, la interpretación que nosotros demos a los resultados del cálculo de un riesgo relativo es la importancia que tiene nosotros saber interpretar esos resultados y aplicarlo a nuestro paciente o a nuestra población. Bien, seguimos, por ejemplo, con las medidas de impacto. Tenemos el riesgo atribuible. Dijimos que las medidas de impacto son aquellas que miden el impacto de una acción o de una intervención, tanto sea para estudios experimentales o alguna intervención en alguna comunidad o ciertos grupos especiales que podríamos decir grupos de trabajo. Riesgo atribuible es la reducción del riesgo de la enfermedad al eliminar el factor de riesgo y se mide con la fórmula RA es igual a la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Tenemos el mismo cuadrito, las mismas variables, pero aquí dijimos que el riesgo atribuible es una diferencia, de manera que son las mismas cantidades, pero el riesgo atribuible vamos a restar la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Tenemos 0.55 menos 0.38 que nos da un 0.17. Aquí, ¿cuál sería la interpretación? El riesgo atribuible es menos del 20% de enfermar de cáncer si cambiamos el tipo de dieta. Si tenemos una dieta más equilibrada, una dieta saludable, entonces nuestro riesgo atribuible se reduce bastante. Por eso es una diferencia. Si yo quito el factor de riesgo en una población, ¿qué probabilidad tengo de enfermarme? O incluso sería un factor protector para evitar esa enfermedad. Por eso estamos midiendo ese impacto. ¿Cuál fue la intervención que nosotros realizamos ahí? Modificar el estilo de alimentarse de esos pacientes o de ese paciente o de ese grupo de trabajo, por ejemplo. Seguimos con las medidas de impacto. Esta se utiliza ya en grupos. Porcentaje de riesgo atribuible
¿Qué es la diferencia del riesgo entre un grupo expuesto y el grupo no expuesto? Que puede ser en unos estudios experimentales donde un grupo se expone y el otro sería un grupo control. Y tenemos porcentaje de riesgo atribuible es igual a la incidencia de los expuestos menos la incidencia de no expuestos sobre la incidencia de los expuestos por 100. Bien, parece ser en esta diapositiva tenemos nosotros el hábito del tabaco o tabaquismo, y luego abajo tenemos una fotografía de un estilo de vida más saludable, ¿sí? Con una marchista, una deportista. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos comparación con un estilo de vida más saludable que trata de representar la fotografía que viene en la parte inferior de la diapositiva. El mismo cuadrito, tenemos las mismas variables, dieta y cáncer de páncreas, tenemos la misma muestra y el mismo grupo, solo que vamos a aplicar la fórmula diferente, ¿sí? Porcentaje de riesgo atribuible y sustituimos. Si ustedes se fijan, el porcentaje de riesgo atribuible que resulta aquí es casi del 31%. Si nosotros modificamos o quitamos el factor de riesgo en un grupo. Perdón, aquí hay una diferencia entre ambos grupos de casi el 31% de aquellos que se exponen al factor de riesgo y aquellos que no lo hacen, ¿sí? Hay una diferencia del 31% entre ambos grupos de contraer o presentar la enfermedad, ¿sí? De manera que estas pruebas estadísticas o medidas epidemiológicas nos ayudan a nosotros a demostrar o a inferir causalidad. Tenemos aquí el riesgo atribuible poblacional, diferencia del riesgo entre población expuesta y población no expuesta. Tenemos la fórmula, riesgo atribuible poblacional, del riesgo atribuible poblacional es igual la incidencia total menos la incidencia de los no expuestos sobre la incidencia total por 100. Bien, y nos vamos otra vez al cuadrito, nos vamos a la fórmula. Aquí tomamos el total de la población o el total de la muestra, ¿sí? Inclusive tenemos como resultado, si ustedes se fijan, una vez despejando la fórmula con los valores que vienen en el cuadro tetracórico, tenemos un porcentaje de riesgo atribuible poblacional menos 15.56, un 15% a favor, digamos, que decíamos, si quitamos ese factor de riesgo en dos poblaciones, una es la que sí se expone y la que no se expone, nos causa un beneficio, por eso viene la cantidad en forma negativa. Es mucho menor a la unidad el resultado que tenemos aquí, que quiere decir que nosotros nos protegeríamos un 15%, tenemos un 15% de probabilidad a favor en nuestra salud de no contraer ese riesgo si nosotros no nos exponemos a ese factor negativo. Entonces por eso también le llaman factor de protección. Y enseguidita pues ya les dejo la tarea, les paso el trabajo para ustedes y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muy bien, estimados alumnos, esto fue todo en esta ocasión. Dudas y comentarios, por favor, a través de su correo electrónico y nos vemos en la próxima sesión.